Hola. Hola, ¿cuánto tiempo? En realidad no sé por qué estamos grabando esto, pero bueno, algo saldrá de aquí. Algo bueno Pero, ¿quieres saldrá. un té o algo? Yo lo voy haciendo, tú ¿Tú sí. voy haciendo el té? Sí. Vale. Que nos habíamos puesto a hablar de capitalismo y hemos dicho, uy, esto hay que grabarlo, porque si no, no vamos a ser suficientemente, ¿cómo decirlo? Rompedores. Mira, el hecho estamos hablando del capitalismo, es como, nos suena amanece que no es poco. Parece sacado de la película. Pues íbamos por ahí hablando del capitalismo. Da pena, pero es la verdad, no puedo decir otra cosa. La gente normal habla de sus cosas. Y nosotros que y estábamos nosotros hablando del empezamos hablando del capitalismo. capitalismo. En realidad estamos hablando de cosas que ya contaremos, cosas, ya hablaremos de eso. Y entonces ha surgido la idea de decir, claro, es que no se puede nombrar el capitalismo. Eso. Y ahí es donde ya hemos dicho, porque, bueno, en fin, ya os contaremos lo otro. El caso es que estamos otra vez aquí en la cocina de casa, como siempre. Y Dani ha dicho, vamos a grabarlo. Digo, bueno, pues si tú quieres grabar un podcast donde yo estoy hablando del capitalismo, que es la palabra prohibida del evangelicalismo actual. Sí, O sea, feminismo no se puede decir. ¿Sería palabra prohibida o tabú directamente? Es que no sé, no sé muy bien. Hay dos palabras, o sea, hay dos temas de los que no se puede hablar. No se puede hablar de feminismo y no se puede hablar de capitalismo. O sea, una crítica del capitalismo se puede que hablar, pero no se pero puede presentar como una opinión, digamos... respetable, sí. válida. Sí, no, me refiero, no se puede enfocar de una manera que no sea pasarte 20 minutos primero matizando que tú no eres un comunista, en el caso de... y que tú tampoco eres un Y que tampoco feminista radical. No, que tampoco quiero acabar con los hombres. Exacto. Como parece que género. si no te tiras 40 minutos aclarando eso previamente, luego no puedes sacar el tema. Sí. Eso es verdad, eso es cierto. Sí. No, pero es que lo del capital... Pero yo creo que el feminismo sí es más tabú. Sí es más tabú decir feminista. Sí. En ciertos entornos muy conservadores. Hay como mucha... Sí, no, pues se ponen de los nervios. O sea, es como que estás diciendo de qué estás hablando. Esto ya es como cierta gente que le pone muy nervioso que diga ciertas palabras porque no la entienden, y una de ellas es feminismo. Por eso en Estados Unidos, en el mainstream evangélico de Estados Unidos, no se utiliza la palabra feminismo, aunque funcionalmente es exactamente lo mismo. En Estados Unidos hay un debate, no sé cómo llamarlo, más bien se están pegando tortas abiertamente, se llama no abierta, siempre que se encuentran, que son los que se llaman los complementaristas y los igualitarios, o los igualitaristas, dependiendo de cómo sea. Lo estoy traduciendo así muy malamente, pero sí es muy difícil de traducir. Sí. Entonces la idea es, los complementaristas son los que defienden que la Biblia dice que la mujer se debe someter al hombre en todos los aspectos. Ahí tenemos a nuestro Jordan Peterson. Jordan Peterson, John Piper, MacArthur, Wasser, nuestros amigos. Pero entonces luego la parte igualitaria, lo que dicen es que no, que los hombres y mujeres son iguales, te citan lo de Gálatas 5, te ponen todo lo que es la teología, pero claro, lo que te están citando en realidad es el corpus de teología feminista que se lleva haciendo mínimo 40 años. Como una adaptación, ¿no? Pero le ponemos versículos para que quede bonito. No, pero claro, lo curioso de esto es que tú estás citando las ideas de la teología feminista, estás utilizando los argumentos de la teología feminista, pero no puedes ni citar los libros, ni citar ni tener el lenguaje de la teología feminista, porque si tú llevas ese lenguaje al terreno del mainstream evangélico de Estados Unidos, es que yo creo que colapsan, o sea, empiezan a echar espuma por la boca. Sí. Es una cosa... Se bloquean, se quedan como... Se ponen de los nervios. ¿Qué cosa? Entonces, lo que han hecho ha sido adaptar todo el lenguaje de la teología feminista, han hecho su propio corpus de materiales, quitando todo el lenguaje, cambiando todo el lenguaje. O sea, no se habla de feminismo, sino que se habla de igualdad, pero es que feminismo es igualdad, claro. En su origen es que es lo mismo, o sea, sí. Pero para que no se utilicen esas palabras, para que, claro, es que da miedo, es que no sé qué. Entonces tú no encontrarás a nadie que te diga que la teología igualitaria del mainstream evangélico de Estados Unidos, que hay muchas iglesias que se están sumando a eso, es teología feminista básica. No encontrarás a nadie que diga eso porque ellos no hacen el enlace, porque no han tenido nunca acceso
a la teología feminista de verdad que se ha venido haciendo desde los años 80. ¿Y por qué hablamos de Estados Unidos primero? Porque tienen la culpa de todo. Vale. Sí, en parte. No, sí. en parte porque... No, pero todo lo heredamos bastante de allí, heredamos muchas cosas. La cultura evangélica que heredamos en España y en territorio hispanohablante... Aquí no odiamos, por aclararlo, aquí no odiamos a Estados Unidos. No, yo veo la NBA. Sí. Vale. O sea, y yo también tengo que aclarar que hablamos de esto porque es mi trabajo. Vale. Yo trabajo, pues si alguien no lo sabe, viendo veces que digo, yo trabajo traduciendo al español, en el equipo de traducción al español de Christianity Today. Entonces, me gusta escuchar los podcasts, leer los artículos y estar al día de lo que sucede en el mundo evangélico estadounidense, porque muchas de las cosas luego las tengo que traducir, entonces es mejor saber de qué van. Pero también es verdad que muchos de estos debates, como que se trasladan, tarde o temprano acaban llegando al suelo español. Hay que pensar que lo que hace el corpus evangélico, en general... Hay una ruptura entre lo protestante y lo evangélico, sobre todo aquí en España se ve mucho, en Latinoamérica también. Pero lo que hace lo evangélico, lo que es el evangelicalismo puro de muchas iglesias es la cultura popular cristiana. Y la cultura popular cristiana tiene su sede en Estados Unidos. Claro. Son ellos los que traducen el material, los que traducen la música y los que son el referente cultural. Es como cuando en el Renacimiento todo era italiano y luego en principios del siglo, finales del siglo XIX, todo el arte era francés, porque son los que marcan el eje. Y claro, yo lo que quiero, cuando hablo de esto, yo hablo de que por muy importante que sea la cultura evangélica de Estados Unidos, no es el centro. Claro. El problema es el prejuicio que se tiene dentro del resto del universo evangélico del mundo, de que solamente lo que proviene de Estados Unidos es lo válido, pero es porque desde el principio se ha impuesto eso, pero desde un punto de vista cultural, no desde un punto de vista teológico. Sí. Pero el problema de lo evangélico es que confunde lo cultural y lo teológico constantemente. Claro, hay esto con otros aspectos y con otra temática. Hay un ensayo muy interesante que se llama Desplazar el centro en Ngugi wa Thiong'o. Total, bueno, lo que dice el keniata es que, claro, cuando te has pasado 400 años expandiéndote, pues que lo más normal y razonable es que acabes pensando que el centro de todo lo ocupas tú y que todo pasa por tu filtro y por tu... Y entonces las circunstancias que te ocurren a ti son las que le ocurren al resto del mundo y son las verdaderamente importantes para el todo, cuando en realidad las diferentes realidades de los distintos continentes son muy distintas, ¿no? Y que una cosa que dice es que Estados Unidos está llevando un poco mal el hecho de que no sea ya la única potencia, sino que ya hay otras potencias tipo China, aunque está en crisis, los BRICS, ¿no? Brasil, China, Rusia, etcétera, India, ¿no? Entonces, muy interesante, dice que para acabar un poco con eso hay que coger el mapa mundi que todos tenemos en la cabeza y desplazarlo. Porque claro, obviamente no vivimos en un plano, vivimos en una esfera, entonces el centro, realmente ¿dónde está el centro? No lo saben, no está en ninguna parte, ¿no? Claro. Pero o sea, lo que hace es tomar una idea que ya lleva mucho tiempo ahí, que es el de el liderazgo cultural, por así decirlo. Claro, eso lo puede tener cierta gente, a lo largo de la historia lo han tenido ciertos pueblos y no otros, pero eso se va moviendo. Claro. Entonces, ser consciente de que existe ese centro cultural, es mental, de la idea, de lo que son, ¿sabes? Es lo que ayuda, por ejemplo, ahora, en términos de teología, por ejemplo, bueno, en sociología en general, hay muchos movimientos descolonizadores, sobre todo en Latinoamérica, claro. Y que me parece maravilloso, ¿no? De pensar en la cultura de las propias zonas como algo valioso por sí mismo, no en comparación al sitio donde es el mainstream, ¿sabes? No en comparación a donde está el centro cultural, todo eso. Pero eso es un ejercicio que hay que hacerlo también en la industria cultural evangélica. Claro. Entonces, de momento, en la teología es algo que pertenece todavía mucho a las periferias y que cada vez va llegando un poquito más a lo que es el centro de la discusión. Pero todavía da mucho miedo, por eso decía, no se puede decir la palabra feminismo, no se puede decir la palabra descolonización. No se pueden decir ciertas palabras porque... automáticamente se te sitúa en una posición, ¿no? Sí.
Como tú eres un radical, tú no quieres saber nada de esa polarización extrema. Tú quieres acabar con la Iglesia, por ejemplo, esto no hemos escuchado, esto no es... En el terreno de la teología, lo que dice este hombre es muy importante verlo desde ese punto de vista porque, claro, no solamente la cultura. O sea, sí hay mucha crítica cultural a la al desplazamiento del centro cultural. En general siempre la hay. Pero bueno, pues te quejas y ya está, pues eres un raro, pues estás ahí y está, no pasa nada. Pero en términos teológicos es una cosa doctrinal, es una cosa de... que te han acabado convenciendo de que si tú dejas de rendirle tributo al centro cultural, el que sea en ese momento, en este momento es Estados Unidos, te vas al infierno. Directamente. Y no hay punto medio. Porque se ha convertido no en un tema cultural, sino en un tema teológico y doctrinal. De que si tú no escuchas esa música, si tú no lees esos libros, si tú no escuchas a esos predicadores, si tú no escuchas su pensamiento, si tú no aceptas su forma de pensar el mundo y los tomas como el centro desde donde tú tienes que formar toda tu cosmovisión, tienes un error teológico grave que te convierte en un hereje. Entonces hay un problema muy gordo en creer eso. Porque lo que hay detrás de esto es, han cogido, ¿cómo decirlo? Han cogido su predominio cultural, que es un predominio económico, un predominio de la cultura, de la industria, y lo han convertido en teología. Y lo han convertido en un absoluto teológico, en un absoluto doctrinal. Y ahí hay un problema muy gordo, porque la realidad no se configura de esa manera. Entonces es un problema cultural en general global, en el que los diferentes pueblos quieren expresar su cultura de una manera más localista, más centrada en la experiencia cotidiana de la gente, pero siempre está pero hay que ver las películas de Estados Unidos, pero de donde viene todo lo importante es de Estados Unidos, ¿no? Ahora cada vez menos, porque por ejemplo el K-pop es muy gracioso como fenómeno. Sí. De repente hay un montón de gente que solo escucha música coreana. A mí me parece un fenómeno maravilloso, pero claro, ya no estás escuchando solamente música de Estados Unidos. Como que tú no te das cuenta de hasta qué punto estamos acostumbrados en los medios de comunicación, en los lugares comunes que tenemos, a que todo provenga de Estados Unidos. Pero no nos damos cuenta de hasta qué punto eso nos influye. Y muchas decisiones no se toman pensando en qué es lo mejor o cómo se puede innovar de alguna manera, sino porque pensamos que no hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, ahora que estamos pensando en lo de montar un negocio, ¿cuál es el enfoque del negocio? ¿Cuál es la manera de mirarlo? Todo se centra en el comercio. Cómo conseguir dinero, cómo ganar dinero. Nosotros estamos viendo que los que toman ese enfoque se acaban metiendo en una especie de agujero de gusano del que es un poquito difícil salir y del que se quejan muchísimo, y nosotros no queremos cometer el error de llegar un momento en el que nos dé la sensación de que estemos atrapados en una dinámica de la que no podemos salir. O sea, una cosa es que algo sea sostenible y eficiente, digamos, de alguna manera, y otra muy diferente es que ese sea el objetivo, claro. El ejemplo claro, los beneficios de los supermercados. Sí, ¿Vale? Estamos en una época en la que ha habido un montón de la subida de precios horrible, en un momento de crisis mundial, o al menos no crisis, pero un momento muy delicado económicamente, pero los supermercados, como el Mercadona, pues por ejemplo han dicho, no, nosotros queremos mantener en esta mentalidad capitalista nuestro porcentaje de ganancias anuales igual. O sea, superior, claro. No es vamos a hacer que este negocio se sostenga, podamos pagar a todos los empleados, podamos pagar a todos los proveedores y ofrezcamos un servicio a la gente, ¿no? Y también los directivos se llevan su sueldo, no. Además de todo eso, tenemos que tener un 2, un 3, un 4, un 5, un 10% de crecimiento económico anual. O sea, esa idea de que hay que crecer siempre. Tú no puedes, en el momento en el que te detiene un segundo, ahí algo malo está pasando. Y te van a pasar por encima y van a acabar contigo. Eso es capitalismo. Tú no puedes parar, tú no puedes dejar de producir, tú no puedes dejar de generar. O sea, tú tienes que abrir, tienes que expandirte lo más posible. Y causa un conflicto ético porque en un momento en el que están subiendo los precios de todo, tú no puedes seguir subiendo los precios de los productos básicos con el objetivo de que tu intención de conseguir ese 10% de crecimiento económico anual no cambie. Tú no necesitas ese 10% de crecimiento realmente. No necesitas para vivir, no necesitas para comer. Y que tú obtengas ese 10% extra de beneficio está perjudicando a toda una sociedad que tiene que pagar mucho más
por productos básicos. Pero tu visión capitalista te impide ver que eso es éticamente cuestionable. Porque para ti, desde la visión capitalista, eso no es cuestionable, eso es la realidad, eso es el punto cero, eso es lo que todos deberíamos creer. No es solo un centro económico expansivo, sino que el centro del mundo. Claro, sí, es el centro del mundo. Lo que me sucede a mí es lo que ocurre en el mundo, ¿no? Claro, entonces, cuando tú es muy fuerte enfocas esto... Eso porque, pues claro... Es lo que le pasa a mucha esta gente. Es lo que pasa en política muchas veces, cuando sobre todo se ve mucho en la política de los barrios, en la política local. Sí. Lees las noticias de política local y llama mucho la atención como esa dinámica funciona igual en todas partes, en las empresas, en las ciudades, en el de los ricos van a intentar, o la gente que puede, siempre va a intentar ver las cosas desde su punto de vista y no se va a poner en la perspectiva del otro, pero para crear una sociedad sostenible, solidaria, que tenga unos valores cívicos mínimamente decentes, necesitas lo que dice él, desplazar el centro. Sí. Y parar, a veces detener el movimiento se suele interpretar como algo malo. Como claro, algo porque el capitalismo se ha convertido en una verdad moral por sí sola. Ese crecimiento constante, ¿sabes? El progreso. Todo eso es heredado de la revolución industrial. Sí. Nos estamos yendo muy lejos, pero esto tiene sentido, ¿eh? Sí. Tiene sentido. Bueno, es parte del programa. Pero es un poco para explicar que no salimos de la nada. Esta crítica no sale de la nada. Esta crítica es una crítica más global, de que hay muchos movimientos sociales ahora mismo que precisamente hacen lo que dice este hombre, que nunca sé cómo pronunciar su nombre. Bationgo. Bationgo, vale. Es el apellido. Vale, que es Bationgo. Centrarse más en las cosas locales, centrarse más en la comunidad, por ejemplo, los huertos comunitarios. Bueno, él habla en otros términos mucho más amplios, ¿no? Claro, más globales, ¿no? No va a cosas locales, aunque algo... Pero que tiene un reflejo en lo local. Una cosa que me interesa mucho del libro es cuando explica que por una cuestión de una guerra civil que hubo en su país, se tuvo que ir, y que cuando luego volvió a su país, el país era otro, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Los acontecimientos habían transformado sí o sí su lugar de nacimiento y de crecimiento. Claro. Y eso es exportado, nunca mejor dicho, al asunto del capitalismo que tú mencionabas, es igual, quiero decir, ya independientemente de lo que hagas, independientemente de cómo lo acojas y de lo que pienses sobre ello, tu entorno va a cambiar, ¿no? Sí, claro. Y cabe preguntárselo, o sea, ¿estamos listos para...? Es que yo creo que la gente no está lista y ese es el problema, que de esto no se puede hablar. El meollo, la razón por la que no se puede hablar es que tú, claro. Estás contando la cara fea, porque a todo el mundo le gusta lo que te decía antes del entusiasmo, a todo el mundo le encanta la euforia, eso es la palabra que no me salía. A todo el mundo le encanta, cuando estás en un momento de euforia, a todo el mundo le gusta cuando un negocio prospera. Hombre, obviamente. ¿Sabes? Pero nadie quiere oír la verdad, que eso no es eterno. El capitalismo no es eterno, ¿no? No, crea muchos vicios, crea muchísimos problemas que no se pueden, ya a estas alturas de la película del mundo no se pueden meter debajo de la alfombra. Por mucho que tú vuelvas, eso ya no va a poder volver a lo anterior, ¿no? No, porque además está esa idea que también heredamos de la revolución industrial de que el progreso es continuo y es absoluto. Sí. La idea de que siempre, o sea, cuando empezó a ver a principios del siglo XX toda la revolución tecnológica, que todo lo hemos vivido, o sea, una gran parte de nosotros hemos vivido esa revolución tecnológica de que de repente los móviles son más avanzados, en poco tiempo todo cambia y todo mejora, de repente tenemos televisiones inteligentes, pero esa idea del crecimiento continuo es esa idea que en el fondo no es que sea la única forma de vivir, esa es la idea, es una forma de vivir y por lo tanto podemos pararlo, podemos observarlo desde fuera y podemos decir, se puede mejorar, se pueden cambiar algunas cosas, se puede cambiar algo de esto para mejorar la vida de otras personas, que es en el fondo la idea de la teología y del evangelio. Aquí tenemos que vivir todos, pero tenemos que vivir todos bien.
Y no podemos forzar a algunos a vivir mal solo para que otros no se sientan incómodos porque no les mueven las cosas. Entonces yo lo que quería hacer era hablar de meternos con el capitalismo. Y lo que decía, vale. no se puede decir la culpa de todo la tiene el capitalismo en un entorno evangélico, y es cuando tú has dicho, vamos a grabar. Vale, sí. Pero es verdad, yo lo que decía era, hay dos palabras que no se pueden pronunciar en entornos evangélicos, en conservadores. Feminismo y capitalismo. No se puede. No. Porque se ponen de los nervios. Sí, ya te convierte... O sea, lo del feminismo lo entiendo porque los que están en el poder, los que tienen las posiciones de privilegio, que son los hombres, si les hablas de igualdad, de feminismo, se ponen nerviosos. Puede que no sea, porque esto para irlo cerrando el tema, puede que en realidad no sea más bien una cuestión de comodidad, de que es muy cómodo. Claro, obviamente. Pensar que tú estás cómodo en tu Dios posición. te ha elegido a ti porque eres el hombre blanco. Obviamente. Y cuando te sacan un poco de eso, es como que... Tienes que pensar de otra manera, tienes que considerar a la gente de otra manera de como lo has pensado siempre. Hay gente a la que le cuesta llegar a su casa por la noche y no sentarse a ver lo que le echan en la tele. ¿Tú le vas a pedir que hagan una labor filosófica, de reflexión profunda? Obviamente no. Tú estás en una posición de privilegio, a mí dejadme en paz y hacer lo que... Y no voy a dejaros sitio, ya está. Pero estas dinámicas de poder, es que esto es desde los albores de la humanidad, siempre es el problema que hay. Claro. Dejar espacio a los demás o que unos cuantos pocos abusen de su posición de poder. Pues ahí estamos. Somos seres humanos y la historia de la humanidad es eso, básicamente. Ya. Sí, más o menos. Más o menos. Entonces el tema capitalismo también funciona así, porque en el fondo el capitalismo funciona con que hay unos que tienen el capital, que tienen el poder, lo siento por sonar muy marxista-leninista, y hay otros que son los que producen ese capital, ¿no? Sí, claro, hay un productor y hay lo que llamaba, no era Marx, que llamaba los medios de producción. Sí, claro. Claro, y hay otros que son los beneficiarios porque en su mentalidad yo lo puedo entender. Pues claro, yo he puesto en marcha esto. Espero que esto me devuelva algo, ¿sabes? O sea, esto de tú haces un esfuerzo y que no recibas una recompensa, eso es de comunista. Claro, el problema está en que hay muchos puntos medios entre ser comunista o ser capitalista. Hay muchos puntos medios. Hombre, sí, hay y sobre todo hay muchos puntos forma de situarse. Sí. Claro, y sobre todo hay muchos lugares donde se puede favorecer la justicia social. Y se puede ayudar a los marginados. Social, ya has sacado el tema. Es que claro, es que estoy nombrando, yo estoy diciendo todas las palabras tabús. Justicia social. Era el problema de Jordan Peterson. Decía que eso era anticristiano. Se lo dijo al Papa. Al Papa, ¿verdad? Le dijo al Papa que hablar de justicia social era anticristiano, Jordan Peterson. Como decirle, tú no te lo tienes nada creído, ¿no? No, él no tenía abuela. No. En fin, el caso es. Ay, qué personaje, vale. Sí. Que claro, lo que yo venía diciendo es que cuando nunca se nos ha permitido observar las cosas que nos incomodan del evangelicalismo normativo desde la perspectiva de cómo influye el capitalismo en esto. Claro. Porque no se puede decir el capitalismo, porque si tú hablas del capitalismo es que eres comunista, entonces te quieres convertir en un comunista ateo. Es que eso es lo que venía, eso tiene su origen en esa forma de predicar que se tenía en tiempos de la Guerra Fría, los tiempos duros, digamos, de la Guerra Fría de años 50, ¿no? Cuando en el cine de ciencia ficción venían los extraterrestres que eran los comunistas. Eran los comunistas. Y cuando tu origen de esa idea, de esto que tú acabas de exponer ahora mismo, está ahí. Claro, es que viene de ahí. Entonces, se nos ha vendido como un dilema teológico, algo que era un dilema social y que tenía su sentido. Un dilema social, pero de hace 80 años. O sea, ni siquiera es actual. O sea, realmente la realidad contemporánea es otra, muy diferente. Pero seguimos con ese concepto tan antiguo. Es que el entorno evangélico, porque tú en el entorno social, de cultura social, la vida social normal, todas estas cosas las vas revisando con el tiempo. La sociedad las va revisando porque hay cosas que te dejan de valer y tienes que buscar nuevas fórmulas para que funcionen, ¿no? Entonces tú lo vas revisando. Pero el problema es que cuando tú metes esta cultura dentro de la cultura religiosa, la que sea, los sistemas teológicos religiosos encapsulan esas verdades como absolutas. Esto se convierte en doctrina. Y nadie te va a decir que creer en el capitalismo es doctrina del evangelicalismo, pero lo es. Nadie lo va a decir en ese lenguaje, pero en la práctica funciona así.
Entonces, claro, tienes un problema porque necesitas ir con la sociedad y necesitas poner en duda ciertas cosas que se han creído siempre porque ya no se ajustan a la realidad que vivimos, pero no puedes hacerlo porque entonces te estás convirtiendo en un hereje y vas a ir al infierno. Claro. Y ahí es donde dices, te vamos a volver un poquito atrás y vamos a romper esas cápsulas doctrinales. Vamos a desplazar el centro. Claro. Sí. Y... Entonces, el evangelio, o sea, el evangelic... a ver cómo lo digo esto. Por un lado está el protestantismo más clásico, ¿vale? Y por otro lado está el evangelicalismo que empezó en los años 50 en Estados Unidos con Billy Graham. Perdón, Billy Graham, te vamos a mentar todo el rato. Claro, a él y a Moody. A Moody, pero es que claro, yo estoy leyendo ahora un libro que es el de Celebrities for Jesus de Katie Batley, que en realidad está hablando de otra cosa, pero ella empezó hablando de que la primera celebridad evangélica fue Billy Graham. Claro. Sí, bueno, Woody Allen, está la típica... La escena aquella del dormilón de Woody Allen, que era graciosísima, donde le enseñaban fotos de... Todo ocurría en un futuro, ¿no? Y le enseñaban fotos de gente famosa y uno era Billy Graham. Y decía, este hombre sí era Billy... Dice, hablaba hasta con Dios y todo, sí. Decía. Entonces, claro, la Katie Batley es muy amable. O sea, en el fondo podrían meter más palos. Luego vamos a sacar a lo largo del libro, pero en este momento... Ella no habla mal de Billy Graham, pero se dice que al fin y al cabo es un hijo de su tiempo. Tampoco lo idolatra. No, a ver, era un hijo de su tiempo y él, pues claro, había estado en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que eso en aquella época era importantísimo. Él volvió a Estados Unidos, volvió a su casa, a su entorno, a trabajar de ministro cristiano. Claro. Con todo el trauma de la Segunda Guerra Mundial y con todo el trauma de la Guerra Fría, que era una cosa muy seria en aquel momento. Claro, entonces lo que él hizo fue pues hacer teología práctica de su momento histórico. Pero eso, el problema es que se encapsuló, se vendió como un absoluto. Y una cosa que dice la Katie Batley, esta mujer, perdón, es que... el título del libro es Celebrities for Jesus, es que no está en español. Vale. Bueno, que habla un poco de... habla de las redes sociales y de las celebridades cristianas y de cómo funcionan, de las burradas que hacen. Es para tomárselo con calma, porque sube la tensión. Si te interesa, o sea, si te afectan estas cosas, sube mucho la tensión. Hay que verlo con distancia, estas cosas, claro. Esa mujer ahora trabaja en Brazos Press, que es una editorial de allí de Estados Unidos, que tiene muy buen catálogo. Está muy bien. Cristiana, pero son buenos. Sí. Pero ella fue una editorial independiente, digamos. Pero durante muchos años ha sido periodista, redactora de Christianity Today, por ejemplo. O sea, que ha estado en el centro de todas estas cosas, de los escándalos que ha habido y un poco hablar de por qué ahora todo parece que se está precipitando y todo el rato salen muchos escándalos. Y ella dice que en realidad es un problema del sistema. Entonces va hasta el principio. Y ella habla de que Billy Graham tomó mucha influencia de Moody. Claro. Pero Moody estaba muy influido porque en su momento era como un outsider. Claro. Entonces cuando él empezó a predicar, eso a finales del siglo XIX, ya en 1870 y algo o así, él se hizo muy amigo de los medios de comunicación de la época y de los empresarios de la época. Fue en los albores de la Segunda Revolución Industrial. Era como Bono, el D2, un poco, se hacía fotos con los peces gordos. Entonces su forma de predicar el evangelio estaba muy influida porque él tenía muy buena relación con aquellos primeros empresarios de la Revolución Industrial de los albores del siglo XX, que luego fueron los que hicieron todo el milagro económico del capitalismo. Claro. ¿Vale? Entonces el lenguaje, la forma de acercarse, la forma de entender a la gente como clientes potenciales, es algo que a nosotros ahora se nos pasa muy desapercibido porque lo tenemos muy normalizado, pero todo eso comenzó entonces y Moody fue el primero que incluyó esa visión, lo hizo a lo mejor de una manera muy orgánica y sin darse cuenta, pero lo incluyó en su forma de hacer evangelismo. Y del ministerio de Moody fue de donde se convirtió Billy Graham, que eso ya hablamos otro día porque es una cosa muy rara. Sí. Pero bueno, entonces... Cuando Billy Graham empezó con sus cruzadas universitarias en los años 50 y los grandes si lo analizas desde el punto de vista del capitalismo, lo que él hace es, lo que dice la Katie Batley, estoy diciendo mal todo el rato el nombre, perdón. Lo que dice la señora esta es que eliminó a la iglesia local. Claro. En la fórmula, aunque Billy Graham siempre tenía esta idea de no dejarse llevar demasiado por eso y siempre intentaban hacer partícipes a las iglesias locales donde se iba, pero ellos defendían que la conversión era algo individual y personal. Era algo entre tú y Dios, ¿no? Sí. Eliminando la parte de la comunidad de fe.
Pero si lo ves desde el punto de vista del capitalismo es pero aunque eliminar no quiera, intermediarios. Claro, aunque tú no quieras, te vas cargando aunque no sea tu intención, pero la eliminas. O sea, en un punto de vista economía capitalista habitual, sí. Tú tienes unos intermediarios que se llevan parte del dinero, del producto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Andalucía, pues con las verduras, las frutas. Sí, aunque aquí es diferente, porque aquí hay Están las una cosa que cooperativas, funciona, que funciona muy bien, eso hay que decirlo. Pero bueno, cuando hay críticas en general, sí. El sistema que siempre se intenta decir esto está mal y hay que intentar solucionarlo es el de gente que no produce el producto, no produce la comida, no son los agricultores, pero se llevan la gran parte del dinero porque son los que distribuyen la mercancía. Claro. Pero se abusa de esa posición y acaban convirtiéndolo en un monopolio. Y ese es muchos de los problemas económicos que hay, es eso. Sí. Intermediarios que no sirven para nada, pero que se están llevando el dinero. Claro. Entonces, Billy Graham hizo eso, pero con evangélicos, con gente cristiana. Ya no vamos a dar el dinero directamente a las iglesias locales, sino que dádmelo a mí, que soy el que tiene el ministerio, que está llegando a más gente. Yo lo administro. Y todo se puede. Lo raro de esto... Yo lo doy. Lo raro de esto es que tú puedes convertir todos estos procesos que nosotros espiritualizamos y convertimos en elementos de una cultura empresarial capitalista habitual. Sí. Tampoco puedes criticarlo porque es que era su forma de pensar. Yo creo que es que no lo racionalizaron. Yo creo que normalmente tú no llegas a pensarlo, no llegas a verlo, o sea, no llegas a ver que pueda estar mal. Tú sencillamente lo ves que funciona, digamos, la comprensión de que algo funciona, ¿no? Sí. De que esto llega a gente, de que hay... Y claro, produce dinero además, que a la gente ese le dinero gusta, sirve para el reino de Dios, como ellos entienden el reino de Dios, ¿no? Ya, pero bueno, de repente dice, uy, estoy volando en un jet privado, en helicóptero. Claro, el problema está en cuando llegas a ese punto en el que tú ya has amasado una gran cantidad de capital, pero no te planteas que eso puede que no esté bien, porque como es un sistema teológico, tú has encapsulado esos conceptos y ya se han vuelto intocables porque son doctrina. Claro. Entonces, es un poco más complicado. Es más complejo que eso, pero tiene sentido. Pero que se me siga, ¿no? Sí. Entonces, claro, la idea es que en el momento histórico en el que estamos, todos estos sistemas que hemos heredado, de ese momento histórico en el que Billy Graham empezó a predicar, pues igual que Billy Graham empezó a predicar, también se empezaron a crear empresas, también se empezó a crear un tejido comercial y económico diferente. Y todo eso... Es que coincidió, hubo una coincidencia en el tiempo, es verdad. Entonces, todo eso ahora se está poniendo en duda. O sea, los movimientos económicos, sociales, todo esto, es decir, tenemos que revisar estos preceptos, ver cómo se pueden mejorar, porque no nos sirven ya. Esa es la idea básica del momento en el que estamos, un momento de cambio y bueno, pero está bien hacer eso de vez en cuando, ha pasado siempre en la historia de la humanidad, no es grave. El problema está en que tú lo puedes revisar en todos los ámbitos sociales, pero cuando llegas a lo religioso no se puede. No se toca, claro. Eso no se puede tocar porque hay otros factores que están implicados, mucho factor del privilegio de quién tiene el poder en esos entornos, mucho factor de quién está controlando el tema, ¿no? Y claro, como eso se ha convertido en una cosa doctrinal, porque se ha moldeado la interpretación de la Biblia para que encaje en esa visión capitalista, lo siento si esto suena muy mal, pero es la verdad. Tú no quieres tocar esa interpretación y no quieres aceptar las otras interpretaciones que hay. No, claro, las otras interpretaciones son amenazas, en realidad, no vienen a ayudarme, vienen a moverme de sitio. Claro, vienen a que se desplace el centro, a que tú ya no tengas el privilegio exclusivo. No eres el centro, tú ya, claro. Tu hombre blanco, cis heterosexual, ya no eres el centro del púlpito. El púlpito se desplaza en las iglesias, se democratiza en muchas comunidades. Entonces eso se percibe para los que están en las posiciones de privilegio como una amenaza. Madre mía. ¿Tiene sentido? Sí, para mí lo tiene. No lo sé, a lo mejor estamos... O sea, esto es un planteamiento de decir... igual, solo estamos arreglando el mundo. Sí, no sé. Pero a mí me ha llamado la atención ver ese enlace porque, claro... No, pero tiene sentido. Con lo de Moody. Te preguntas, dice, bueno, ¿y esto de dónde...? Vamos a intentar ir más hacia atrás y desde dónde surgen todas estas cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Uno se acostumbra a pensar, eres Moody, estás en finales del siglo XIX, hay un montón de revolución industrial, las industrias, las empresas, entonces, pero tú te acostumbras a pensar que el mundo funciona de esa manera. Pues hay empresarios, y hay obreros, y hay no sé qué, y tú pues ya estás. Sí.
Y con esos mimbres, pues yo hago esta cesta, Y, pero... y son esas creencias fundacionales claro, que se convierten en el... En doctrina, lo que decíamos. Claro, entonces se acaba transforma convirtiendo en doctrina. Y... ¿De qué manera influye el capitalismo en cómo vemos el evangelio, en la crisis teológica que estamos viviendo? Sí. Y es una frase de Zizek Sí. que dice Zizek, bueno, me da igual a estas alturas. El señor ese que es muy nervioso, que te pone nervioso hablando. Que Fisher le cita y dice, es más fácil pensar en el fin del mundo que pensar en el fin del capitalismo. Y claro, eso es una afirmación muy teológica. En el fondo lo es. Porque, ¿qué se caracteriza cuando el capitalismo... Muy escatológica. Es que, piensa una cosa, cuando el capitalismo entra en crisis, finales del siglo XX, empieza la crisis del capitalismo. Cuando se acaba la Guerra Fría, pues claro, la gente se pregunta, si ya no soy capitalista porque estoy en contra de los comunistas, entonces ¿qué soy? Claro. O sea, yo defendía el capitalismo porque era lo contrario a los otros. Ahora ya no tengo enemigos, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago, no? Ahí entra la crisis, que sigue hasta hoy, ¿no? Claro. De este sistema en todas partes. Al final creo una idea muy cerrada y muy encapsulada, y enemigo es cualquiera que se oponga a esto. Claro, pero piensa una cosa, los grandes movimientos del fin del mundo escatológicos dentro de entorno evangélico han surgido en esa misma época. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaba en crisis era el capitalismo, que era fundacional para el concepto del evangelicalismo. Claro. Pero tú no puedes poner eso en duda porque es tu doctrina. Entonces acudes a otra cosa que es... el fin del mundo. Claro. O sea, el fin del mundo es como una proyección del fin del capitalismo. Claro. Entonces habla mucho del fin de todos los libros estos de Dejados Atrás y todo este rollo. Que surgieron a final de la Guerra Fría. Surgen en ese entorno, porque en realidad están hablando, o sea, lo que están reflejando es esa cosa mayor de la crisis de fondo. Claro. La crisis de fondo es esa. Y esa crisis del sistema capitalista afecta a todo. No sé cómo cerramos esto. No soy comunista. Por si acaso. Total, nada. Bueno, nada, lo de siempre, disculpad nuestra ida de olla porque esto es sin guión completamente. Disculpad cualquier error técnico que pueda surgir porque esto está grabado con un móvil baratillo. Y no nos hemos hecho el té al final. Y al final el té no lo hemos hecho. Esto es lo de siempre, si nos pasa igual. Bueno, nada. Que adiós. Hasta luego.